Buenas tardes, les habla Aide Hernández, estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, Núcleo Guasdualito, cuya docente es la profesora abogada Blanca Roa. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre las acciones o recursos contenciosos administrativos sujetos del proceso contencioso administrativo, el interés directo y legítimo, así como el colectivo y difuso. Para hablar de los recursos contenciosos administrativos, lo primero que debemos saber es que esto se refiere a una controversia entre la administración y los ciudadanos, lo cual puede suscitar en un acto administrativo que se tilda generalmente de ilegal o ilegítimo, con respecto a un derecho subjetivo que ha sido lesionado. Entonces, ¿qué es lo que se busca? La reparación de este daño. En este sentido, se hace necesario hablar de la función de la jurisdicción del Estado. La jurisdicción del Estado venezolano es una y solo una, y es ejercida en base a una de las ramas del poder público, como es la Corte Suprema de Justicia. Y también está bajo estos lineamientos de los demás tribunales que la conforman a través del Poder Judicial venezolano. Sin embargo, si bien esto es cierto, es incontestable en el sistema venezolano la práctica doctrinal y legislativa de la cual se habla corrientemente en las clases de la jurisdicción, sobre todo en el derecho contencioso administrativo. Entre esas se habla de la jurisdicción civil, la jurisdicción mercantil, la jurisdicción del trabajo, la penal, la de menores y entre otras. Y hay una especial que es esta, la que estamos haciendo referencia, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Bueno, hablando de los recursos o de los temas que me fueron asignados, cuando hablamos de una acción, se hace referencia a que es el ejercicio de una facultad, forma legal de ejercer un derecho, una facultad que requiere la actividad judicial, o es el ejercicio de una acción, tal como lo refleja el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, además del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del 2010. Asimismo, cuando hablamos de un recurso contencioso administrativo, se hace referencia a un procedimiento jurídico que se usa en contra de una disposición de carácter general o bien de una acción concreta realizada por una entidad pública de cualquier nivel. Es decir, que esto tiene que ver con el nivel nacional, regional o municipal. O sea que pueden estar implícitos allí elementos nacionales, elementos a nivel del Estado, en el caso nuestro el Estado Apure, o a nivel municipal, en este caso el municipio José Antonio Páez, que forma parte de uno de esos 7 municipios del Estado Apure. Asimismo, un recurso contencioso administrativo tiene la finalidad de finalizar la vía administrativa de un conflicto con los órganos de la administración pública, tanto por sus acciones como por su inactividad o por un silencio administrativo, en los casos en los que se produzca. Además, según Polanco, 1951, puede utilizarse contra la inactividad de la administración pública un requerimiento realizado por un interesado y contra actuaciones materiales que vayan en contra de las leyes o que constituyan una vía de hecho. Para entender mejor a qué se refieren las acciones, se hará referencia a la clasificación con base a los dispuestos en la Constitución. Primeramente, esto estaba ya establecido en la Constitución de 1961, pero fue ampliada en la Constitución de 1999. Aquí citando a la doctora Rondón de Sanso, en 1985, ella distingue 3 acciones que se pueden ejercer a través del sistema contencioso administrativo. Estas acciones son las acciones de impugnación, que va destinada a denunciar vicios de legalidad de los actos administrativos, bien sean unilaterales o bilaterales,
teniendo en cuenta que los unilaterales son los actos administrativos de efectos particulares o generales, y los bilaterales son los que comúnmente llamamos los contratos, que se dan entre dos personas. También, entre otra clasificación, ella habla de las acciones de condena o prestación, que son aquellos destinados a la condena de la administración, a un dar o a un hacer o a una abstención, cuando no se aplica ninguno de estas partes. También se habla de las declaraciones, de las acciones declarativas. En este caso está la de la interpretación, para la cual no había procedimiento, pero hoy en día sí existe este procedimiento. Conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, promulgada en el 2010, así como los desarrollos jurisprudenciales establecidos en las últimas décadas, se estima que el contencioso administrativo, como instrumento procesal de protección de los particulares frente a la autoridad pública, se ha ampliado aún más, pudiéndose distinguir entonces 7 tipos de acciones contenciosas administrativas. La primera es la demanda de contenido patrimonial contra los entes públicos. La segunda, las demandas en relación con la prestación de los servicios públicos, que generalmente no se aplica, pero que sí está dentro de las leyes, que nosotros podemos hacer este tipo de demanda por una mala prestación de un servicio público o la ausencia de esta prestación. También están las demandas contra las vías de hecho administrativas, como en cuarto lugar las demandas contra las conductas omisivas de la administración, en quinto lugar las demandas de nulidad de los actos administrativos, en sexto lugar las demandas de interpretación de las leyes administrativas y finalmente las demandas para la solución de las controversias administrativas. Si bien que todo esto es cierto, es un trámite bastante simple que se lleva a cabo, pero para realizar un recurso de este tipo basta con presentar presentar algo por escrito, sencillo, donde se muestre toda la información de quien lo interpone y el órgano o entidad contra la que se envía. Por supuesto, esto debe llevar la firma de un abogado que debe estar sustentando esta información. En cuanto a los sujetos, vamos a citar en esta oportunidad a Brever Carías, en 1985, que señala que los sujetos constituyen el conjunto de normas que rigen la solución por vía jurisdiccional de los litigios administrativos. Se trata pues de una controversia con la administración contra actos o vías de hecho de esta que lesionen los derechos subjetivos de uno o más particulares. ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza por la presencia de un sujeto activo, que en este caso viene a ser el ciudadano, y un sujeto pasivo que lo constituye la administración, o también se puede dar a la inversa. La resolución de un conflicto por un órgano debe ser independiente y neutral, ¿no?, con potestades para restablecer, en este caso, el orden jurídico. Siguiendo con la temática asignada, cuando hablamos del interés directo y legítimo, de acuerdo con las consideraciones del mismo autor, Brever Carías, se dice que el interés directo y legítimo es la situación jurídica subjetiva que deriva de la relación jurídica que se establece entre el sujeto de derecho y la administración pública con ocasión de un acto administrativo, por ser dicho sujeto de derecho el destinatario del acto o por encontrarse en una particular situación. De hecho, frente a la conducta de la administración, que hace que el ordenamiento jurídico proteja particularmente sus intereses en la legalidad de la actividad administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la legitimación activa para intentar la acción o recurso de nulidad de los actos administrativos de efectos particulares corresponde al menos al titular de un interés legítimo en que el acto sea anulado. Entonces, cuando hablamos del interés, siguiendo con otro tema, cuando hablamos del interés colectivo y difuso, este se refiere principalmente a la afectación o lesión común de la calidad de vida que atañe a cualquier componente de la población o de la sociedad, independientemente de las relaciones jurídicas que puedan tener con otros de esos determinados miembros, lo que señala el contenido de derecho e interés difuso. Por tal motivo,
considero que el interés difuso se refiere a un bien que atañe a todo el mundo, a personas que en principio no conforman un sector poblacional identificable o individualizado, sino que es un bien asumido por los ciudadanos en la pluralidad de los sujetos, sin tomar en cuenta religión, raza, sexo, condición social ni nada de eso, que sin vínculo jurídico entre ellos se vean lesionados o amenazados. Bueno, esto ha sido toda mi exposición. Espero haber cubierto las expectativas y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.